Damos inicio formal a la sesión con la grabación. Les habla el instructor Carlos Andrés Mora Agudelo para el tecnólogo en análisis y desarrollo de software, modalidad virtual, siendo hoy lunes 24 de junio de 2024. En esta ocasión les voy a explicar una evidencia de índole técnico. Si se llega a presentar alguna interferencia, si se escucha mal, si no se llega a ver la pantalla en algún momento, entonces me pueden interrumpir y me pueden avisar sobre el inconveniente, ¿vale? Y si hay alguna inquietud, preferiblemente levantar la manito para las preguntas, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces a la evidencia del día de hoy. Voy a compartir aquí la pantalla. A ver si se ve bien. Me confirman si ven la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a explicar una evidencia técnica. Esta es la última evidencia técnica que yo voy a explicar de esta guía, la última que tengo asignada. Es decir, que conmigo en total ya con esta serían 3 evidencias que han visto y que deben entregarme. Corresponde entonces a guía 1, a la fase 1 que es análisis, la actividad de proyecto 1. Recuerden que la fase 1 análisis tiene 2 actividades de proyecto, es decir, se divide en 2 partes. Esas 2 partes las llamamos así en el SENA, actividad de proyecto. Es un nombre que le hemos puesto a cada periodo de tiempo. Entonces, esta actividad de proyecto uno se llama determinar las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. El resultado de aprendizaje es planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. La actividad de aprendizaje, eh, que es otra manera que nosotros tenemos en el SENA de organizar las cosas. La actividad de aprendizaje es la 1, pues correspondiente a esta guía, al código que ustedes ven aquí, un código un poco extenso, es la actividad de aprendizaje 1, que es una manera también que nosotros tenemos de agrupar varias evidencias. Una actividad de aprendizaje tiene varias evidencias, en este caso yo voy a dar la evidencia 1 de esa actividad de aprendizaje con ese código y de esa guía. La evidencia entonces está identificada con GA1, 220, 50, 10, 93. AA1 es actividad de aprendizaje 1. EV01 que significa evidencia 1. Entonces la primera evidencia de esa serie. Con el instructor Nicolás estarán viendo otra evidencia de esa misma serie. El título de esta evidencia es Taller sobre metodologías de desarrollo de software. Especialmente vamos a tener muy en cuenta lo que se diga en esta sesión. En esta sesión porque de pronto en la guía hay cosas que no siempre se piden, pero sí la pedimos en la sesión, entonces a veces se rechaza la evidencia precisamente por eso, porque no se tiene en cuenta lo que se dice en la sesión en línea. Entonces, tener en cuenta esto. Vamos a adentrarnos entonces en la temática de metodologías, metodologías de desarrollo de software. ¿Qué se va a entregar? Un documento formal, puede ser en Word, en PDF, preferiblemente ya un PDF, con las normas básicas de presentación que ustedes conocen, mínimo una portada que mencione el aprendiz, la evidencia del aprendiz, preferiblemente pues el instructor al que va dirigido. Entonces el documento formal con los criterios que vamos a hablar más adelante. Más adelante, al final les digo qué entregar exactamente en ese documento. Es un documento.
No se va a entregar más que ese documento con lo que vamos a pedir más adelante. Entonces, perdón, ¿qué son las metodologías de desarrollo? Entonces, las metodologías de desarrollo son enfoques que son sistemáticos, que están bien estructurados y que se usan para planificar, para gestionar, controlar el proceso de desarrollo de software. Es decir, que de cierto modo hay una manera de hacer las cosas, hay una propuesta, digámoslo así, un esqueleto o un modelo a seguir. Eso es una metodología. Podríamos compararlo, por ejemplo, ustedes seguramente han visto que en ciertas partes, en ciertos barrios o en muchos conjuntos, las casas quedan igualitas. Sí, si no fuera porque están identificados por una torre y un número tal vez de piso o algo por el estilo, pues uno se confundiría. Entonces hay un modelo para hacer cada apartamento. Hay un modelo y se dice, ese es el modelo a seguir y todos van a quedar iguales. Bueno, aquí no estamos diciendo que todos los proyectos de software van a quedar iguales. Es simplemente una analogía, un ejemplo que coloco para decir que una metodología de cierta manera es un modelo. Es un modelo, pero no es un modelo rígido. No estamos diciendo que se tiene que hacer todo exactamente igual, pero sí hay unos pasos a seguir, digámoslo así como una receta. Entonces, estas metodologías, estas maneras de hacer las cosas, estos enfoques que son sistemáticos, que están bien organizados, estructurados, pues facilitan, ¿verdad? Usted los sigue y va a tener una manera que ya está probada, ya otras personas, otros desarrolladores en el mundo y a través de los años lo han probado y usted no tiene que llegar a inventarse nada, sino que usted trata de seguir eso que está allí propuesto para su proyecto. Entonces le proporcionan al desarrollador un marco de trabajo, algo en lo cual basarse, algo en lo cual guiarse como equipos, especialmente como equipos, ¿sí? Porque una metodología es muy útil, sobre todo cuando estamos hablando de equipos, porque no siempre es fácil trabajar en equipo. Ya sabemos, sobre todo en una empresa que puede haber bastante personal, desarrolladores y no es fácil entenderse, no es fácil adelantar un proyecto de software. Así que estas metodologías proporcionan ese marco para facilitar ese trabajo en equipo, asegurando que se cumplan entonces requisitos muy importantes de calidad, de tiempo, costo, porque ya están probados, verificados, sabemos que funcionan. Podríamos hablar de dos grandes tipos de metodologías. Dos grandes tipos. Ustedes en el material de Sayuna, ustedes entran a la plataforma Sayuna, que es la plataforma de formación del SENA actualmente, y allí en el material de estudio ustedes van a encontrar información adicional que habla de las metodologías de desarrollo. Básicamente, como les digo, dos grandes grupos, metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Esos son los dos grandes grupos en teoría. Estamos hablando de la teoría. Yo no voy a nombrar aquí todos, solo voy a nombrar un poco así por encima algunos de los modelos comunes o mencionados en la industria. En las metodologías tradicionales tenemos, entre otros, el modelo en cascada. En los libros de texto también lo van a encontrar como waterfall.
Entonces, este modelo en cascada propone hacer todo de manera secuencial, lineal, como un paso a paso. ¿Sí? Tiene unas fases propuestas. De acuerdo al libro o fuente que ustedes contexten, podría variar un poco, pero en general decimos que las fases del modelo en cascada son los requisitos, el diseño, la implementación, la verificación y el mantenimiento. Básicamente estamos hablando del ciclo de vida de un software. Usted empieza por los requisitos, que era lo que hablábamos en la última sesión conmigo, que usted habla con el cliente, usted le pide los requisitos, se elabora todo el documento de los requisitos y una vez superada esa fase, entonces va a ir al diseño. Usted diseña unas maquetas para mostrarle tal vez al cliente cómo va a quedar el sistema. También se hace un diseño seguramente, siempre de base de datos para que se maneje internamente entre el grupo de desarrolladores de software. Entonces diseños de base de datos y otro tipo de, tal vez de diseños que se requieran. Si es un software muy grande, entonces a veces se habla de diseño de arquitectura del software, etcétera. Cuando uno habla de implementación, pues básicamente es desarrollar el software y empezar a instalarlo, empezar a instalarlo em, en las máquinas pertinentes. Pero entonces también hay una verificación, eso tiene que ver con pruebas, hacerle pruebas a ese software. Y el mantenimiento, que ya es cuando ya se ha instalado definitivamente, se ha trasladado a la empresa del cliente y ya está en funcionamiento, pero hay que estarle haciendo un mantenimiento, actualizaciones, etcétera. Entonces todo sigue un paso a paso, muy organizado, muy estructurado. Entonces, entre sus ventajas está que es estructurado, que es fácil de gestionar por el orden que lleva. Digamos que esas son las ventajas, pero también tiene desventajas. El hecho de ser tan rígido y que los cambios son costosos, costosos en cuestión de tiempo, de recursos, de dinero. Cualquier cambio va a ser tremendo, digamos. Que a última hora se hace un cambio en los requisitos, que esta funcionalidad realmente no debe ser así, sino debe ser de otra manera, sea porque el cliente tal vez no le supo dar a usted el requisito o porque usted cuando hizo la encuesta no le supo comprender o bueno, lo que sea puede suceder y, y tal vez a última hora hay que cambiar algo. Entonces, en este tipo de modelo en cascada, esos cambios son complejos porque ya hay que devolverse, hay que hacer una cantidad de cambios que no se esperaba. Sí, digamos que en el ideal, este modelo espera, o se espera que todo se haga tan minuciosamente y tan perfectamente que no deberían haber a última hora ese tipo de cambios. Y también puede ser que la entrega sea tardía porque todo tiene que ser secuencial y si no se da un paso no se puede dar el otro. Es decir, si no hay, por ejemplo, diseño, no se puede implementar o si no hay implementación, no se puede hacer aplicación. Bueno, todo tiene que ser lineal. Por ahí se encendió un micrófono. Hola. Vamos aquí. Listo, por acá. Qué pena que lo silencié. Es que creo que por error a alguien se le encendió el micrófono, entonces.
Lo hemos silenciado. Entonces, básicamente, como lo muestra el dibujo, hay un paso a paso. Es una cascada, una especie de escalera también. Requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. Aquí está mal escrito, dice es mantenimiento. Bueno. Otro modelo del que se habla en estas fuentes de texto, en los libros de texto, de las metodologías que existen en el medio de las metodologías tradicionales, el modelo en V. El modelo en V es una variante del modelo en cascada. Es muy parecido, pero la diferencia es que este está muy enfocado en la verificación y la validación. Ojo, está muy, muy enfocado en la verificación y validación. Entonces las fases son más o menos parecidas, requisitos, diseño del sistema, incluye diseño de arquitectura, diseño de módulo, implementación, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema, pruebas de aceptación. Es decir, es muy, muy, muy dado a las pruebas. Está demasiado enfocado en hacer todo tipo de pruebas. Entonces, también tiene ese parecido con las tradicionales, solo que las pruebas, y esas son las ventajas. Digamos que entre las ventajas está esa buena cobertura en el tema de pruebas, que es importante, claro, cuando hacemos bien hechas esas pruebas, nos permite garantizar entregar un buen trabajo. Pero entonces entre las desventajas está precisamente que es similar al cascada, que es menos flexible, que exige que todo sea absolutamente lineal, paso a paso, y que si no se hizo lo anterior, no se puede hacer el otro paso, porque tiene que ser así, así como está ahí. Requisitos, diseño, diseño de arquitectura, diseño de módulo, implementación, pruebas unitarias. Tiene que ser el paso a paso exacto, sin poder variar. Esas son algunas, hay otras, hay varias. Ustedes en Sayuna encuentran información sobre otras y en otras fuentes de información, libros de ingeniería de requisitos o ingeniería de software, seguramente en la biblioteca digital del SENA, en internet, bueno, encontramos mucha información, ¿cierto? Vivimos en la época de la información. Mencioné dos, metodologías tradicionales, dos modelos de las metodologías tradicionales. Ahora voy a mencionar algo respecto a la segunda, porque yo hablé de dos, metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Entonces hablemos de esa segunda categoría, las metodologías ágiles. Hasta ahí se sigue viendo y escuchando bien, perdón. Sí, señor, sí se está viendo y se está escuchando bien. Muchas gracias, muy amable por esa retroalimentación. Las metodologías ágiles, la más famosa, la más nombrada y de hecho que se suele utilizar en varios proyectos es Scrum. Scrum, que tiene un enfoque iterativo e incremental. Esta, esta metodología, o este modelo, más bien el modelo Scrum, tiene varios componentes, o sea, implementa una serie de palabras que para muchos pueden resultar nuevas, como sprints, los roles, hay unos roles bien definidos en el equipo, hay un Scrum Master, que es como el que administra todo, el que se encarga de administrar el equipo, está el Product Owner, el equipo, obviamente el equipo de desarrollo.
y se habla de otros conceptos, de artefactos. Todo esto son palabras, vocabulario del Scrum, como el Product Backlog, como el Sprint Backlog, como los eventos, como Sprint Review, Sprint Retrospective. Entonces, no es que nos tengamos que aprender de memoria todo esto. De hecho, hay algunas palabras que ni siquiera las había escuchado en mi vida. Pero sería interesante profundizar. Los invito a que ustedes profundicen un poco más en algunos de esos conceptos, esas palabras eh, que están allí, ¿verdad? El Scrum Master como que es una figura muy clave porque es esa persona que se encarga de administrar todo el equipo, que se organice, que de verdad se trabaje con Scrum como debe ser. Y generalmente es una persona que ha hecho algún curso de Scrum, que tiene experiencia en trabajar con Scrum, de pronto ha hecho un diplomado, tiene ese conocimiento, entonces ese va a ser el Scrum Master, ¿sí? Y el Product Owner que va a estar muy enfocado en revisar que se cumpla todo lo que tiene que ver con el desarrollo del product, producto, de acuerdo a los requisitos, ¿sí? Y hay un equipo de desarrollo, obviamente. Ya cuando hablamos pues de otros conceptos, que el backlog o backlog, product backlog, sprint backlog, estamos hablando especialmente, estamos hablando principalmente de la manera en que se hace el seguimiento a ese proyecto a través de una herramienta, alguna plataforma que utiliza la empresa para poder hacer ese debido seguimiento al proyecto. Entonces, esos conceptos hacen referencia, digámoslo, a esa línea de tiempo, esa manera de organizar las tareas. Entonces, son conceptos desarrollados con el seguimiento que se le va a hacer a ese proyecto. En un momento les voy a mostrar un poco a grosso modo cómo se utiliza una plataforma que se llama Jira para gestionar un poco este tema de los proyectos con modelo Scrum. Mirar acá. Entre las ventajas de Scrum está su flexibilidad, un enfoque en la entrega rápida, eso es lo que se pretende. Desventaja, requiere alta colaboración, puede ser caótico sin experiencia, es decir, que si no hay mucha experiencia en esto, no se conoce a fondo esa metodología, puede ser un poco caótico, ¿sí? Se utiliza en proyectos grandes, sí, se utiliza. Algunas empresas lo utilizan, otras empresas combinan un poco algo de cada cosa. Algunos combinan un poco de metodologías tradicionales, otros combinan un poquito también de metodologías ágiles. Entonces intentan coger como lo mejor de cada enfoque y combinan, ¿sí? Scrum tuvo un tiempo, fue como el boom por un buen tiempo, eh, y lo han pedido todavía, lo piden en algunas empresas. A otros han hallado dificultades en trabajar con Scrum, porque no es ir tan lineal, es como tratar de hacer varias cosas al tiempo, como en simultáneo. Pero claro, los equipos de trabajo tienen que apoyarse, tiene que haber más comunicación, tal vez tiene que haber más reuniones, porque si no, se puede perder el hilo de todo. Entonces se exigen cierta cantidad de reuniones semanales, em,
Pues se procura que sean cortas y bueno, las empresas implementan otro tipo de medios de comunicación, de herramientas tecnológicas para que los equipos se comuniquen. Entonces, aquí hay un gráfico que habla del Scrum, nos muestra un poco el Scrum. Por ahí hay una especie de administrador que es el Scrum Master, el Business IT Program Owner. Bueno, ese es el que hablábamos ahorita como del Product Owner. Ay, perdón, el Owner está por acá. Algunos, algunos proyectos que se hacen con Scrum implementan esta figura del Business IT Program Owner. Los invito a investigar un poco más a fondo sobre el Business IT Program Owner. Y entonces vemos algunos de los conceptos que mencionaba hace un momento, el Sprint Backlog, el Product Backlog, que son esas herramientas que permiten hacer ese seguimiento, ese seguimiento. Hay algo que es un concepto bien importante en los Scrum que son los sprint. Y un sprint es un periodo de tiempo. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, vamos a conformar un equipo de trabajo y vamos a eh, echarnos o tomarnos 4 semanas para lograr construir el módulo X, el módulo X del software. Supongamos que tiene 5 o 6 módulos ese software. Entonces vamos a enfocarnos en un módulo y entre todos vamos a construirlo en 4 semanas. Entonces esas 4 semanas es un sprint que tenemos sí o sí trabajando como equipo. Aquí se ve, por así decirlo, corriendo, todos colaborando mm, para poder lograr entregar, hacer esa entrega de ese módulo. Entonces puede ser, como les digo, un poco caótico si no hay por lo menos una persona que sepa bien del tema, que organice bien los equipos, los tiempos, que tenga en cuenta todos los conceptos y metodologías de Scrum. Puede ser complejo si no hay esa persona en el equipo, el Scrum Master, Scrum Master. Y otra que se parece un poco al Scrum es el Kanban, que también es una metodología ágil, que es un poco más visual, se basa un poco más en la parte visual. Entonces todo depende de un tablero, de unas tarjetas, columnas por hacer, en progreso, hecho. Eso es vital en esa metodología. Pero el Scrum también copia parte del Kanban, porque el Scrum también en muchas plataformas utiliza eso de por hacer, en progreso y hecho, que es organizar las tareas, organizar. El Scrum Master está también ahí pendiente, bueno, ¿qué hay por hacer? ¿Quién es el responsable de lo que está por hacer? ¿Qué está en progreso? ¿Qué empezó y está en desarrollo? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Cuándo terminan? Y también qué se ha terminado. Entonces Kanban se basa especialmente en eso, pero Scrum ha copiado parte de Kanban para ser un poco más integral, aunque son cosas diferentes, Scrum y Kanban, pero Scrum ha tomado parte de los conceptos de Kanban para ser un poco más integral. Ventajas: mejora continua, transparencia, está todo claro, ¿no? Está todo claro para el equipo de desarrolladores, qué es lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer, quién terminó, quién
está en pendientes. Pero entonces, al igual que Scrum, es menos estructurado, es una desventaja. Puede necesitar ajustes constantes porque los tiempos no dan, porque algún equipo está quedado, porque tal vez hay que mandar un desarrollador de este equipo al otro para apoyar. Bueno, igual en todos los proyectos, metodologías que usted use va a pasar. Sí, estamos hablando de proyectos de software grandes donde trabajan en equipo. Bueno, esas son las metodologías de las que yo les quería hablar. Acá hay un Loren Ipsum. Así a grosso modo, muy a grosso modo. Y no es que ustedes de aquí vayan a salir pues expertos en metodologías o va a salir experto en Scrum, porque para esto de ser experto en Scrum hay que hacer muchas veces un diplomado, hay que hacer algún curso adicional, entonces no es que cualquiera diga, bueno, yo voy a hacer el Scrum Master y voy aquí a dirigir un proyecto con Scrum y bueno, no, no es que uno amanezca pensando eso, sino que hay que saberlo, hay que prepararse bien para poderlo aplicar. Listo. Vamos a hablar un poco de los entregables. Los entregables. Entonces, en primera medida, hablábamos de que ustedes van a entregar un documento, ¿sí? Van a entregar un documento, ya dijimos, con las normas de presentación básicas, la portada, una introducción. Este trabajo em, sobre las metodologías lo pueden hacer en equipo. Lo pueden hacer en equipo porque la otra evidencia que ustedes van a entregar eh, también es en equipo. O sea, la otra sí es fijo en equipo, porque la que sigue dice que ustedes como equipo deben definir qué metodología quieren usar para el proyecto. Esa no es conmigo, estoy adelantándome un poco. Entonces yo pensando que como la otra va a ser en equipo, pues, y es de metodologías, esta también se podría hacer en equipo. Los que tienen equipo, los que quieren trabajar en equipo. También está la opción de entregarla individual. Esta evidencia no exige que sea en equipo, necesariamente no. Y entonces, ¿qué queremos que entreguen? Eh, pues podríamos decirlo así, una investigación sobre los marcos y metodologías de desarrollo. Entonces, usted en su documento va a reflejar un documento bien organizado con las debidas normas de presentación. No es que vayan a entregar pues una mezcolanza, todos los colores, letras de todos los colores, no, porque un documento organizado no debería, por lo menos en lo que es las normas APA, pues dice que no debería ponerse a pintar, aunque no molesto tanto por eso que de pronto se pinte un título, un subtítulo, eso no tiene nada de malo porque a veces es bueno para uno poder diferenciar. Pero pues no, lo que quiero decir es que tampoco vayamos a empayasar y a volver como un sancocho todo, sino que mantengamos un equilibrio, porque estamos en un tecnólogo y vamos a entregar un documento organizado, un documento que sea entendible, legible. Entonces, sobre los marcos y metodologías de desarrollo, ¿sí? Entonces, el documento
debe abordar. Esto es ya como una especificación más sobre lo que acabo de decir, ya lo dice entre comillas todo, pero especificando un poco más, entonces el documento debe abordar los marcos tradicional y ágil con sus respectivos modelos, ¿cierto? Cascada, modelo V, Scrum, etcétera. Etcétera, porque ustedes van a investigar a fondo, eh, pues la mayor cantidad posible de modelos que existen. Yo mencioné aquí 4, pero ustedes van a hacer algo mucho más organizado, un poco más detallado sobre ese marco tradicional, sobre ese marco ágil y sobre esos modelos Cascada, modelo V, Scrum, Canva, programación extrema, entre otros. Y además deben incluir capturas con descripciones sobre, em, a ver, sobre práctica realizada en Jira. Ojo a esto. Ojo a esto que se está pidiendo aquí de último. Ustedes en su documento al final van a dedicar una sección donde ustedes van a evidenciar, van a mostrar que practicaron con Jira. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo así práctica Jira? ¿Qué es eso? Entonces vamos a ver un poco sobre Jira. Vamos a ver un poco sobre ello, que es lo que les comentaba hace un rato. Ustedes buscan por internet Jira, Jira Software. Yo tengo una cuenta, a ver si ustedes se registran. Dice que obtener gratis. Sí, ustedes pueden tener una cuenta gratis. Vamos a ver si aquí me iniciar sesión. No me acuerdo si tengo una sesión con esta parte. No me acuerdo. Bueno, uno aquí puede ver que esta empresa Atlassian ha incluido ya otras plataformas, porque aquí ya hablan de Trello, como se pronuncia, Trello. Entonces, a nosotros nos interesa Jira. Vamos a ver aquí si nos deja. Jira, Jira. Recuerden que es Jira, no es Trello, no es Jira. Entonces, por acá tengo un ejemplo. Voy a ver si quiero como borrarlo para hacer otro, mover a la papelera. A ver, listo. Para intentar iniciar de cero. Entonces dice que no tengo proyectos. Vamos a ver si me permite crear aquí para mostrar. Listo.
Cuando uno va a crear un proyecto en Jira, que es como crear un nuevo espacio de trabajo para usted organizar su proyecto, entonces él le da unas opciones. Aquí normalmente dice que hay unas plantillas aquí a la izquierda. O pudiera ser, como yo ya estoy registrado, pudiera ser que cuando usted lo haga por primera vez, pues se vea ligeramente diferente. Pero bueno, usted busca un nuevo proyecto, crear nuevo proyecto y que le muestre las plantillas. Entonces hay varias plantillas, hecha para ti, paquetes, desarrollo de software. Esa es la que nos interesa, desarrollo de software. Porque resulta que esto del Scrum no es solo para el software, para que ustedes lo sepan. Esto puede servir para cualquier proyecto, inclusive algún proyecto personal que usted tenga, o hasta para organizar sus tareas diarias. ¿Por qué no? Puede organizar hasta sus tareas del SENA. Entonces, desarrollo de software sería el ejemplo de nosotros. Y él dice que, ¿qué le gustaría? ¿Con Kanban? ¿Con Scrum? Entonces son muy parecidos, como les decía. Scrum integra un poco de Kanban, ¿sí? De pronto el enfoque de Kanban es un poco más el de las tarjeticas y está más centrado en eso. Y Scrum pues ya tiene otra metodología, otra filosofía, que el trabajo en equipo, que entrega rápida, que unas reuniones. Bueno, o sea, tiene una serie de metodologías muy, muy bien definidas. Eso no es que uno se invente, vamos a trabajar con Scrum y se lo invente de la nada, no, eso tiene bien definido cuántas reuniones y para eso está el Scrum Master que es el que dirige. Entonces ustedes pueden probar, pueden experimentar con Kanban o Scrum. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo con Scrum. Scrum. Y dice que la plantilla que yo he escogido ayuda a los equipos a colaborar mediante sprints. Ya les comenté que sprints son periodos de tiempo que se utilizan para desarrollar algo de ese software. Puede ser un software grande, entonces digamos que en 4 semanas queremos desarrollar algo, esos son los famosos sprints. Y explica un poco sobre mm, maneras en que usted puede organizar su trabajo, le explica que hay epics, que hay historias, que hay errores, que hay tareas, que hay subtareas. Entonces un epic o una épica es una manera de organizar ese sprint. Ese sprint puede tener 2, 3, 4 épicas o epics, que son como objetivos generales, objetivos en grande, por así decirlo. Tenemos unos objetivos grandes que tenemos que alcanzar para poder desarrollar ese módulo. Sí, entonces vamos a suponer que vamos a desarrollar un módulo para gestionar los usuarios de la página web. Entonces, un EPI puede ser desarrollar módulo de inicio de sesión. El otro puede encargarse de registro de usuario. Esos serían dos EPICs. Desarrollar todo lo que es registro de usuario y el otro todo lo de inicio de sesión, validar usuario. Pueden ser dos EPICs para alcanzar ese logro, eso que se busca, que es construir ese módulo de gestión de usuarios. Y una historia es una manera en que expresamos algo en términos del cliente, que el cliente quiere que esta funcionalidad sea así, funcione de esta manera,
y que le permita hacer algo. Esas son las famosas historias. Es como escribir en términos del cliente qué se espera que haga, qué se espera que haga vamos a meternos con el ejemplo de un supermercado y un software eh, de registro de productos. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un cajero? ¿Qué puede hacer el cajero con ese software? ¿O qué puede hacer el administrador con ese mismo software? ¿Sí? Entonces, esas son historias de usuario. Describir en términos muy naturales qué se espera que pueda hacer el software según el usuario. De hecho, el nombre completo es historias de usuario. Entonces, ese usuario, ¿qué puede llegar a hacer en cada módulo de ese software? Y ya errores es pues cuando se presenta un error, entonces se marca, se pone ahí este error, quién se va a encargar o cuál es el equipo encargado de ese error, una tarea, pues es asignar una responsabilidad. Entonces, si estamos hablando de que se quiere construir, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo del comienzo, un, una parte para iniciar sesión. Todo lo de iniciar sesión, validar al usuario. Entonces, hay que asignar tareas. Hay que asignar tareas. ¿Quién va a diseñar, por ejemplo, el formulario para el inicio de sesión? O sea, el diseño, la interfaz. ¿Quién va a encargarse de ese diseño con sus botones, con los colores? Mm, ¿Quién va a encargarse de implementar validaciones? Que si el campo es texto, que si el campo es numérico, ¿cómo valida eso? ¿Quién se va a encargar de eso? Esas son tareas. ¿Quién va a hacer todo el trabajo para conectar con la base de datos y verificar si ese usuario existe, si ese usuario no existe, si escribió mal la clave con respecto a lo que está en la base de datos? ¿Quién va a conectar? Entonces se pueden asignar tareas. Tarea uno, diseñar la interfaz para inicio de sesión. Tarea 2, implementar validaciones para los campos del formulario de inicio de sesión. Tarea 3, conectar con base de datos y hacer pruebas de esa conexión, de que esa conexión con base de datos funciona. Entonces son tareas, pueden empezar con verbo, que tienen que ver con lo que se está proponiendo desarrollar. Entonces, en conclusión, Epic son esos grandes objetivos, pueden ser dos, tres objetivos grandes que tengo dentro de mi sprint. Ese sprint puede ser de unas 4 semanas. Una historia es una manera en que escribo qué debería hacer cada usuario desde la perspectiva de cada usuario del sistema, pues un error no hace falta decir un posible error que ocurra, quién se va a encargar, una tarea que esté relacionada con lograr ese epic. Pueden haber varias tareas relacionadas con un mismo epic y una subtarea, pues porque a veces hay tareas que son grandes y pueden requerir tareas menores que se derivan de esa tarea más grande. Esa es la manera de trabajar con un sprint, por lo menos en Jira. Y el flujo de trabajo se parece a un Canva, pendiente, en curso y listo. Bueno, simplemente usted cuando ya ha leído, ha investigado allí, bueno, ahí le dice usar plantilla. Y dice, paso uno, ya seleccionó plantilla que era Scrum. Y dice gestionado, ¿cómo lo quiere? Gestionado por el equipo, gestionado por la empresa. Entonces,
nosotros vamos a elegir gestionado por el equipo, porque nosotros no vamos a vincular esto a una empresa, ni tenemos como tal ahora nada que ver con una empresa. Entonces, gestionada por el equipo puede ser una buena opción. Vamos a seleccionar esto. Y dice añade detalles del proyecto. Entonces, explora las posibilidades, ¿qué? A la hora de colaborar con tu equipo, Y te pide una clave. Oh, esta clave antes no la pedía, bueno. Entonces, vamos a suponer que es un software de negocios. Bueno, me dice que ya había utilizado uno, aunque lo borré. Software, no sé, software educativo. Y aquí sugiere una clave, aquí mismo la sugiere. Vamos a dejar eso, SES, que es software educativo Sena. Ahí se lo inventó. Le digo siguiente. Y aquí está el famoso tablero. Famoso tablero que dice por hacer en curso y listo. Pero no tenemos un sprint, porque mira que está el tablero, pero el sprint lo podríamos definir aquí. Inclusive hay un cronograma, mire que aquí arriba hay un cronograma, eh, donde usted puede definir los sprints. em, Están los meses, junio, julio, usted puede definir allí. Pero entonces nosotros vamos a centrarnos en este que dice backlog. Backlog. Y a ver, aquí, cuando fuimos al backlog, se muestra algo que dice tablero Sprint 1. Usted le puede cambiar el nombre. Sprint 1, porque, como les digo, pueden haber varios sprint. Digamos, yo digo, voy a trabajar un sprint de 4 semanas o de 5. Y le puedo colocar un nombre. Sprint semana, perdón, sprint mes 1, sprint mes 2 o simplemente sprint 1. Lo podría dejar así, sprint 1. O podría también colocarle un nombre alusivo a lo que quiero lograr con ese sprint, ¿sí? Y miren, acá muy importante. Cuando ustedes estén definiendo ese sprint, que es por ahí por donde deben comenzar, ojo, aquí en añadir fechas, no solamente le permite añadir las fechas, le permite cambiar el nombre si quiere. Aunque yo no le veo nada de malo en dejarlo así, Sprint 1, pero si quiere puede cambiarle ejemplo. em, el objetivo de este sprint, módulo, gestión, usuarios. Supongamos que el objetivo de este sprint es construir todo el módulo de gestión de usuarios de ese software. Entonces le puse ese nombre, si quiero. Y la duración, puedo decir, siempre se sugiere máximo 4 semanas. Es la, como la metodología de Scrum, 4 semanas. Aunque usted puede personalizarlo si quiere. Puede personalizarlo un poco. Puede, simplemente usted dice cuándo empieza y cuándo termina. Entonces digamos que empezó hoy
24 de junio, que empieza a las, bueno, digamos que empezó al comienzo del día, a las 00, y supongamos que esto va a terminar el 24 de julio o el 26, ¿por qué no? Y podríamos decir la hora de esa finalización, ¿sí? Entonces, usted le puede cambiar el nombre, yo le voy a dejar tablero Sprint 1 y aquí de hecho sí puede colocar el objetivo del sprint, construir el módulo de gestión de usuarios o lo que sea. Entonces la idea es que esto, ojo, esto lo apliquen al proyecto que ustedes tienen en mente. Ustedes están pensando en hacer un proyecto, un software sencillo, un software asequible. Ya hablamos que no es construir el software para la NASA, el software, mejor dicho, construir algo súper, súper, súper complejo. Ya si alguien quiere hacer algo más complejo, no hay problema, no hay problema. Construir el módulo de gestión de usuarios para el proyecto del software educativo CES. Se me ocurre porque ahí salía CES. Se me ocurrió inventar eso. Entonces, cuando usted esté haciendo su evidencia, perdón, ustedes me siguen escuchando, me siguen viendo, siguen ahí, ya se fueron. Señor. Sí, No, sí. seguimos. Listo. Entonces, ustedes tienen su documento cuando estén haciendo su evidencia, en la portada, una introducción, la investigación sobre metodologías de desarrollo. Entonces, ya ustedes ya saben, ¿cierto? Que el marco tradicional con las, con sus respectivos, ah, bueno, me quedó feo esto ahí. Bueno, marco, ¿qué? Ágil, con sus respectivos modelos. Y entonces ya ustedes van a dedicar una sección práctica con plataforma. Y ustedes como son tan organizados, esos titulitos ojalá en negrita, ¿no? Los puros titulitos nomás. Entonces ustedes hacen como una especie de informe corto. Entonces se realizó práctica en Jira en relación al proyecto. Y ahí pueden nombrar el proyecto de ustedes, ¿sí? Al proyecto de ustedes, software, gestión de productos de comercializadora de café de... ¿qué se me ocurrió? Fresno, Tolima. Fresno es del Tolima, sí, sí. Bueno, ese es un municipio que s- tengo entendido que produce café, ¿sí? O puede nombrar uno de Risaralda, no sé. Mm, Están municipios, también llegando a Santa Rosa, ¿no? Esos municipios de comercializadores de café, Pereira, toda esa parte, pero la parte alta, ¿no? Bueno, producto comercializado. Sí, ese es el proyecto de usted y entonces empieza a mostrar, ¿sí? Y empieza a mostrar. eh,
se inicia el sprint o se especifica el sprint. Y usted toma capturitas, va tomando la captura de que usted está haciendo la práctica. Aquí, que usted cambió fechas, ¿cierto? Que usted cambió fechas. Ojo, estamos haciendo una práctica, bien sea para Scrum, preferiblemente, es lo que yo estoy explicando, o tal vez para Canva también, puede hacer una práctica con Canva, si quiere. Voy a actualizar esto y ya tengo un Scrum, perdón, un sprint. Y aquí dice, empieza hoy, termina el 26 de julio, pero no tiene incidencias. ¿Qué son incidencias? Son las tareas que yo puedo crear. Son las tareas que yo puedo crear. Entonces, puedo crear acá incidencias y puedo escoger qué es lo que quiero crear. Aquí, si paso el cursor, dice que puedo crear una historia, una tarea. También creo, ¿ve? Me mostraba que también puedo crear un error y me falta epics, ¿cierto? No tiene epics. A ver, epics. Aquí abrí epic. Entonces, sí, mire que, a ver, aquí arriba, no sé si lo alcanzaron a ver, por ahí había algo que dice epics. No es que los quiera confundir con eso, me gustaría que lo exploraran. Yo les decía que epics son maneras en que usted puede organizar ese sprint. Es decir, usted puede tener, en un sprint puede tener dos epics, que son dos objetivos grandes que usted se propuso para ese sprint. Puede ser. O si lo prefiere, entonces no haga epics, no le ponga epics, simplemente cree tareas. Puede crear tareas o puede crear historias de usuario. Mire que las historias de usuario aquí, si usted pasa el cursor, ahí dice que lo que va a crear es una historia. Entonces, yo voy a crear una historia que diga, como docente me gustaría. Sí, puede ser. Es una manera en que se puede expresar una historia. Como docente me gustaría em, poder ingresar las calificaciones de cada estudiante a través de una lista desplegable en el módulo de estudiantes. Bueno, me inventé ahí una carreta. Creo que no le di enter, entonces no creo nada. Venga a ver. Tengo que darle enter. Eso se llama una historia, que es yo desde el punto de vista de un usuario del sistema que va a usar ese sistema que me gustaría hacer. Entonces, yo puedo seleccionar esa historia. A ver, mire que yo selecciono esa historia, ¿cierto? La puedo seleccionar y aquí dice que le puedo ir a un Epic, pero yo no tengo Epics, ¿sí? Tareas por hacer. Vamos a ver. Vamos a crear una tarea.
Eh, y eso que esta perdón, esta historia de usuario que yo me inventé acá no la voy a cambiar. Qué pena con ustedes. Es que yo estoy dando el ejemplo con un módulo de gestión de usuarios de esa plataforma, entonces no aplicaría para esto. Más bien como usuario del sistema, me gustaría poder iniciar sesión con un usuario y contraseña o con huella. Se me ocurrió eso. Entonces voy a crear, a ver, yo puedo añadir aquí, a ver, tareas por hacer. Bueno, voy a crear aquí debajo una tarea. Mire que yo puedo seleccionar si quiero una tarea y entonces diseñar interfaz, formulario de inicio de sesión. Esa puede ser una tarea. Otra tarea puede ser mm, implementar validaciones a los campos del formulario de inicio de sesión. Una validación es que te dé una alerta si había que ingresar una cédula, un número, pues que te lance una alerta si metes letras. Eso es una validación. O que ingresaste mal el correo, entonces te avisa, ¿no? El correo está mal escrito o el correo no existe. Esas son validaciones, ¿sí? Hacer pruebas con la base de datos, tabla usuarios. Pues que haya una tabla de usuarios, ¿cierto? Inclusive, pues también puede ser, dejémoslo hasta ahí. Entonces, desde acá, mire que todo lo hice desde acá donde dice backlog. Aquí, esto yo ya lo puedo añadir como evidencia. Tomo una fotico, lo puedo poner en mi informe. Se creó una historia de usuario y 3 tareas. Se toma la fotico y después, perdón, la captura. Y aquí vamos donde dice tablero. Y, perdón, vamos a devolvernos al sprint porque no lo hemos iniciado. Aquí en backlog tenemos que iniciar el sprint para que, mira que acá dice iniciar sprint. Iniciar sprint. Vamos a iniciarlo. Y aquí están, entonces, eh, mis tareas. Mis tareas. No me gustó mucho esto de, no me lo esperaba, esta parte de historia de usuario, porque la historia de usuario realmente debería ser una categoría más grande y que me abarque estas tareas. Entonces no me gustó que la historia de usuario sea como una tarea aparte de las otras tareas. Eso no me gustó. Pero bueno, lo que quiere decir es que usted en historia de usuario lo que cambia un poco es la manera de redactarlo. Como usuario del sistema, como docente, como cajero, o sea, usted puede ponerse en los zapatos, por así decirlo, de un usuario X o y qué le gustaría que hiciera ese sistema. Es una manera un poco común, es común.
también las historias de usuario. Y las tareas empiezan por verbo. Ahora, si uno va aquí, a ver si me permite. Si usted le da clic a esa tarea o a esa historia de usuario o lo que sea, dice que le puede añadir un epic si quiere, pero no hemos creado epics. Sería bueno crearlos. Puedo compartir esa tarea. Entonces, aquí, a ver. Mira que te permite añadir incidencias secundarias. Es que esto no lo había visto yo, como una subtarea. ¿Qué hay que hacer? Crear formulario de validaciones. Vamos a crearlo acá. Entonces, cerremos. Se pueden crear subtareas. Es que una historia de usuario también es una tarea. Entonces lo puedes abrir. Y a mí hay algo que me interesa acá que no lo veo. Qué pena que no lo veo acá. No sé si es que tengo muy grande la pantalla aquí. Necesito añadir y no lo veo. Necesito añadir responsables. Ah, aquí debajo. Mira, es que la pantalla queda muy... Mira, yo doy clic en la tarea o lo que sea que haya creado aquí, ¿cierto? Que están tareas por hacer. En la parte derecha nos muestra otra interfaz. Mira, entonces aquí dice persona asignada. Dice sin asignar. Sin asignar. Entonces, yo puedo asignar personas aquí. Puedo asignar personas aquí, pero... a ver si yo puedo compartir esto. Acciones, compartir. Vamos a ver si esto me deja. Nombre o equipos. Vamos a ver si de pronto... Lo que pasa es que cambió un poquito. Mm. Bueno, les voy a dejar como investigaciones aparte, porque la idea es que ustedes puedan unirse como equipo a esta parte, pero no veo la opción para unir a otros al equipo. A ver, en el proyecto, vamos a ir aquí al backlog a ver si puedo unir personas. Dice Carlos Andrés Mora Gudelo, sin asignar, añadir personas. Aquí debería poder añadir personas, claro, en el backlog. Estoy yo solamente, puedo añadir personas, pero claro, tienen que registrarse todos los del equipo en Jira y ahí sí usted puede añadirlos, porque si no existen, los puede buscar por el correo electrónico con el que se registraron. Y cuando ya está la persona, entonces usted sí puede ir a la tarea y toma usted aquí, asigna una persona de su equipo. eh, ya lo ha añadido previamente, entonces digamos que es esta persona y usted me manda la capturita de que ya le asignó. Acá esto puede ser.
se asigna responsable a la primera tarea. Y puede hacer eso con una o dos tareas, unas dos tareitas que usted muestre y ya, que estén relacionadas con el proyecto que ustedes están haciendo, perdón, que ustedes tienen en mente, el proyecto de software que tienen en mente. No les voy a pedir completo, o sea, si usted quiere experimentar y hacerlo con todas las posibles tareas que podría incluir el desarrollo de su software, hágalo. Si quiere incluir 4, 5, 6, 7, 10 tareas, 20 tareas, y asignar responsables y hacer bien chévere eso, hágale, no hay problema. Y puede mostrar toda la captura y todo el informe. Unas dos tareitas que me muestre a mí para esta evidencia, yo quedo conforme de que usted utilizó la plataforma, de que experimentó, de que añadió personas del equipo al proyecto. Eh, Aquí se pueden añadir comentarios. Ver, fecha. Tu. Y hay algo que también me extraña un poquito aquí. Algo que me extraña un poquito es que no veo, aquí no veo que me permita cómo, no veo que me permita como definir una fecha para esto. Bueno, seguramente aquí en el sprint pues está considerado que puede tomarse todo el tiempo del sprint para esto o se define internamente. Si logran en su investigación configurar tal vez fechas por cada tarea, bueno, chévere, si no, no hay problema. No estoy pidiendo pues más de la cuenta. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, quejas. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Quién puede a Carolina? Le había quedado la mano levantada a Carolina, tal vez, ¿cierto? Will, bien pueda, Will. Gracias, profe. No, primero pues agradecerle por el tiempo, por explicarnos pues cómo utilizar el software y todo eso, lo veo muy pertinente, estaba muy chévere, incluso pues como para organizarnos un poco así como el trabajo en equipo. Sí, la investigación muy bien, pero la fecha de entrega, ¿cuándo sería? La fecha de entrega de esto, la verdad, yo no tengo el cronograma general. A ver, permítame. Aquí dice 28 de junio, pero bueno, no creo que sea 28, 28. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo termina el cronograma de ustedes? Yo no sé acá. Perdón, me perdí aquí. Sayuna. Pues en teoría el cronograma de ustedes debió haber sido publicado en la sección de cronogramas.
Recuerden que todo lo que tiene que ver con fechas, inicio, fin, cronograma lo configura el instructor vocero de la ficha. Cada uno de nosotros cuando somos voceros de una ficha, nos encargamos de configurar los tiempos, calcular. En general damos 2 semanas por evidencia. Es lo que hacemos los instructores voceros. En este caso, aquí debería haber algo que se llame cronogramas, pero... Está en sesiones de formación. Aquí está. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Bueno, acá estoy. Profe, yo estuve revisando y en el Y no. cronograma del mes no figura esta actividad en un momento de entrega, pero en el pequeño que nos compartís ahorita, pues menciona que 28. Sin embargo, si vamos al calendario, el día 28 no abre el link, ni menciona que ese día se entregue, ni abre el link para uno anexar ahí el entregable. Sí. Y pues adicional también pienso yo en lo personal que sería como muy prematuro para entregar. ¿Sería que, perdón? Sería como muy prematura la entrega, serían solo 3 días, 5 realmente. Igual es que también tenemos varias entregas para el 30. Y el 28 una y como 2 o 3, no sé, 4 para el 30. Ahí lo que ustedes tienen que mirar es cuando termina el cronograma, porque ustedes tienen hasta el último día del cronograma para entregar todas sus evidencias. Claro, lo ideal es que entreguen siempre dentro de las 2 semanas que hay, digamos, que eso es como lo que siempre nosotros hemos aplicado en el área de virtualidad. 2 semanas por evidencia. Claro, hay semanas que tienen 2 evidencias, 3 evidencias. Creo que ustedes no tienen tantas evidencias porque yo estaba mirando acá. Yo veo que el cronograma de ustedes no tiene tantas evidencias. He visto cronogramas de fase uno con por lo menos 4 o 5 evidencias más. Aquí no veo tantas. Bueno, esperamos que el cronograma no finalice tan pronto. No creo que finalice el 28. Habría que mirar. Si eso es así, ya sería que ustedes a través de su aprendiz vocero, yo la verdad no recuerdo, el aprendiz vocero se encuentra aquí. O ya renunció a la vocería. ¿Cómo fue eso? Hola, profe, no, aquí estoy revisando y en la actividad aparece 7 de julio, entonces sí son 2 semanas. Ya le estoy compartiendo el chat. Will es vocero. No, Willer es no, vocero. no recuerdo quién es el vocero en este momento, pero estoy mirando y es esta, metodologías de desarrollo de software, taller sobre Listo. metodologías. 7 de julio. Esos temas de cronogramas que a ustedes les parece que las fechas, qué tal, lo pueden comentar a través del aprendiz vocero porque es una preocupación de interés general del grupo con el aprendiz vocero que lo eleve al instructor que es director de la ficha, ¿sí? Cuando ustedes sientan que las fechas, que mire, que una semana, que tal, ese tipo de cosas se manejan con el instructor director o vocero de ficha, pero preferiblemente a través del aprendiz vocero. Entonces, yo la verdad no sé si el aprendiz vocero que se postuló se ha estado conectando. O en ese caso, sí, como es tan importante que ustedes tengan un aprendiz vocero, si de pronto el aprendiz vocero no está o ya no va a estar, les tocaría elegir a alguien que lo represente en esos casos. Es muy importante. La ficha sin aprendiz vocero está a la deriva. Quedan muy a la deriva. De pronto alguna otra preguntita sobre el tema, alguna duda.
Ok. Listo, entonces damos cierre a la sesión. Vamos a detener la grabación. Les agradezco por la atención prestada. Quedamos atentos a la entrega de la evidencia. Recuerden que es un documento con lo que se expresó. Voy a enviarles la presentación. Les deseo un feliz resto de noche y de semana. Les habló el instructor Carlos Andrés Mora Gudelo. Cuídense, pórtense bien. Gracias, Gracias. profe. Feliz noche. Feliz noche.